Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Buenos días. Cuando en la casa nos sentamos a desayunar, tomamos el alimento y la fuerza física para la jornada. Cuando venimos a la Eucaristía, recibimos esa fuerza de vida espiritual para que la jornada tenga sentido. Nos unimos en esta Eucaristía, en la oración particularmente hoy por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, porque hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Oramos también por nuestros hermanos cristianos que son perseguidos, por todos los enfermos, especialmente los más desprotegidos, y en particular el obispo Hugo Puccini Banfi, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, la familia Cohen Álvarez, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas, Winston Vitola Contreras y Miriam Montes. Asimismo, nos hacemos solidarios con la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Fabio Hernández Salom, Alfonso Emiro Terán Español y Miriam Dajer Espinosa, que cumple 12 años de fallecida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradecidos con Dios por este tiempo de Cuaresma y por la oportunidad que hoy nos da de vivir nuestra conversión con un horizonte eclesial, pidámosle que nos perdone nuestros pecados y nos ayude a ser mejores miembros de su pueblo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bondadoso, no permitas que seamos abatidos por ninguna perturbación quienes fuimos afianzados por ti sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, a los ancianos de entre vosotros los exhorto yo, también anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y que tengo que participar en la gloria que se va a revelar. Apacentad el rebaño de Dios que tenéis con vosotros, no por obligación, sino de buen grado, según Dios, no con egoísmos, sino con generosidad, ni como avasallando a los que os tocan en suerte, sino convencidos en modelos para el rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona inmancesible de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callada me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu palabra me da vida. El Señor está en tu Confío en ti, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo. Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta celebración anual, casi siempre durante el tiempo de Cuaresma, nos invita a revisar nuestra pertenencia a la Iglesia no de una manera formal, sino más bien de una manera vital. Es para que nosotros también sintamos que el llamado a la conversión que nos hace el tiempo de Cuaresma implica nuestra relación con los miembros de la Iglesia. Particularmente en esta época, esto es algo urgente, porque como nunca, yo ya tengo 75 años casi, como nunca en mi vida, jamás había presenciado tanta animosidad contra un papa. Y dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, este hecho nuevo nos llama a una reflexión nueva también. En primer lugar, estamos hablando de la Cátedra de San Pedro. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos respecto de la conducta que llevaban los letrados y los fariseos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos.
Jesús con la metáfora de la cátedra quiere dar a entender el magisterio. Es decir, en la silla de enseñar Moisés se sentaron los letrados y los fariseos. Pero resulta que los letrados y los fariseos no eran los sucesores de Moisés. Los sucesores de Moisés eran los profetas. O sea que ellos habían desplazado a los profetas que eran los herederos de la cátedra de Moisés para colocarse ellos. Y lo que ellos enseñaban, lo vimos hace unos días en el Evangelio de Marcos, eran tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Hubo un cambio y ese cambio se debió a una cosa. Jesús en alguna oportunidad le dijo a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás los va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez que te hayas afirmado, confirma a tus hermanos. Simón tiene entonces la tarea puesta por el Señor de confirmar a sus hermanos en la fe y confirmarlos en la fe después de que él, por el ruego mismo del Señor, ha sido afirmado en esa fe. Ahora nos encontramos con Simón ya después de mucho tiempo de resucitado el Señor. Simón ya anciano. Y se dirige a los dirigentes de las comunidades cristianas y expresa unas consideraciones. Primero dice: a los ancianos entre ustedes los exhorto yo, también anciano como ustedes. Aquí encontramos una colegialidad. Él es anciano como los otros. Él está puesto para exhortarlos a ellos y cumple con ese deber, pero no prescinde de ellos. Él no es un poder inapelable, sino un hermano que exhorta. Y esto me puso a pensar en lo que el Papa Francisco ha tratado de rescatar, que es la sinodalidad de la Iglesia. Esto no se lo inventó el Papa ni lo sacó de la manga. Esto es algo que está mejor conservado en las iglesias católicas orientales, menos en las iglesias católicas occidentales. Pero eso es algo importante para la iglesia en general. La sinodalidad, el hecho de que todo el pueblo de Dios cuenta, que no solamente los obispos tienen el Espíritu Santo, que lo tiene todo el pueblo de Dios, cada uno de distinta manera, porque una es la manera como el Espíritu guía al dirigente y otra es la manera como el Espíritu guía al que tiene una responsabilidad diferente en una pequeña comunidad. Pero todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Papa dice, el Espíritu puede expresarse a través de cualquiera de los miembros de la Iglesia y por eso hay que escucharlos a todos. Ahora en estos días causó revuelo el hecho de que el Papa haya nombrado a una monja secretaria en el Sínodo de los Obispos y con facultad para votar también, con voz y voto. Esto no es traición a la Iglesia, sino por el contrario, es recuperación
de la verdadera tradición de la Iglesia. Bueno, esto es lo primero que les dice, pero también les dice que yo soy testigo de los padecimientos del Mesías. Con esto no está queriendo decir que él presenció los padecimientos del Mesías, sino que está encarnando esos padecimientos, los está viviendo. Él también padece lo que padeció el Mesías. Y nuevamente esto me ha hecho pensar en el Papa Francisco, atacado, muchas veces insultado o humillado, hasta por altos jerarcas de la Santísima Iglesia. Y sin embargo, el Papa no se defiende, no condena, no excomulga. Testigo de los padecimientos del Mesías, que cuando lo insultaban con ultrajes, nada respondía. Y por último dice también, testigo de la gloria que se va a revelar. Sí, nosotros cuando vemos al Papa en sus presentaciones públicas, siempre vemos a un hombre jovial, casi podríamos decir un abuelo bonachón, porque Él es testigo de la gloria del Señor, Él es testigo del Señor resucitado. Y continuamente nos ha dicho que no podemos ser santos tristes, sino que lo primero que hay que irradiar es la alegría de haber encontrado al Señor. Él lo hace y nos lo está mostrando a nosotros como testimonio vivo. No es una pose para la foto, esa es su manera de ser. Esto está completado por una exhortación que él hace, que era en definitiva el objetivo del párrafo. Dice, los exhorto a que apacienten el rebaño de Dios. Él no dice rebaño, en el texto dice el rebañito de Dios. Primero porque los cristianos en aquella época no eran muchedumbres como hoy. Y en segundo lugar, porque quiere usar la expresión con tono de afecto, de cariño, como pastor que ama a su grey. Apacienten el rebaño de Dios que tienen con ustedes, no por obligación, sino de buena gana. Primera cosa, en esa actividad pastoral de apacentar no por obligación, sino de buena gana. Dice después, no con egoísmo, sino con generosidad. Es decir, no pensando primero en sí mismo, sino en el rebaño. Y por último dice, no como avasallando, como dominando, como imponiéndose, sino presentándose como modelos para el rebaño. Es la conducta, el testimonio, lo que va a motivar al rebaño a actuar en una determinada manera y no las órdenes y los decretos. En fin, todo eso, dice él, para que cuando llegue el día del Supremo Pastor, ustedes reciban la corona inmarchitable de la gloria. El pastoreo tiene una carga, indudablemente, pero tiene también una promesa de gloria eterna. Esto que nosotros vemos que hace Simón comenzó
en un momento fuera del territorio judío. Estaba en Cesarea de Filipo, donde él se los había llevado como sacándolos del ambiente para ver si se les abría el horizonte de la mente, porque ellos estaban prisioneros por una mentalidad que los tenía cautivos. Y entonces Jesús los pone a contrastar. Primero les pregunta, ¿qué piensan de mí los hombres? Los hombres son las personas que no están guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan de mí los hombres? Y ellos se riegan a dar todas las opiniones posibles. Allí aparecen 3 y nosotros sabemos que 3 es una totalidad. Es decir, la totalidad de la opinión pública te ve así. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes? Este solo contraste entre los hombres y ustedes indica, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen experiencia del proyecto de Dios, ustedes han experimentado el amor de Dios, ustedes que están guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo me ven a mí? Y aquí fue donde Simón, después de mucho haber trajinado, después de mucho haberse equivocado, después de muchos tropezones, pero sostenido por el amor fiel del Señor, Simón le dice, tú eres el Mesías. Primera cosa, el Mesías es el enviado de Dios. Luego le dice, el Hijo del Dios vivo. El Hijo de Dios es el que imita a Dios, el que se parece a Dios. Y el Dios vivo es el Dios verdadero. Los ídolos son dioses muertos, inertes. Dios es el verdadero. Y el verdadero Dios es aquel que se manifiesta como Padre, que da vida y por eso tiene un hijo. Y al mismo tiempo, este verdadero Dios es el que se ha manifestado en Jesús, el Mesías. Este descubrimiento, esta revelación no es una inspiración, una chispa de inteligencia de Pedro, no. Eso es don del Padre Celestial. El Padre Celestial se le revela a los sencillos, había dicho Jesús. Y Simón es uno de esos. No es un poderoso de la tierra, no es un teólogo brillante, es un hombre sencillo. Ahora te digo yo a ti, Simón le acaba de decir a Jesús cómo lo ve él. Ahora Jesús le va a decir cómo ve él a Simón. Y comienza por reinterpretarle la vida. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Este hijo de Jonás no se refiere a que el papá de Pedro se llamara Jonás, sino a que al fin Simón abrió su mente al amor universal de Dios como lo había hecho el profeta Jonás. Al fin Simón aceptó y entendió que Dios ama a todos los seres humanos, a todos los pueblos y no solamente al pueblo de Israel. Ahora se ha hecho hijo de Jonás, hijo del único profeta que aparece en el Antiguo Testamento, testimoniando abiertamente el amor de Dios a los demás pueblos. Ahora yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón es piedra. Piedra es el bloque
bueno, algo parecido al bloque de nuestro altar, un poco más pequeño, eran unos bloques. Los bloques de piedra con los que se construyó el templo de Jerusalén tenían 1 metro por 70 por 50. Está diciéndole a Simón una cosa muy importante. El sobrenombre que le habían puesto sus paisanos por lo testarudo que era, significaba terco. Ahora Jesús le cambia ese sentido. Ya no es terco, sino que es firme, fiel. Tú eres piedra y sobre esta roca que es la fe en Él voy a edificar mi iglesia. La iglesia se edificará con hombres así como Simón. Pero démonos cuenta de una cosa, cómo la fe en Jesús transforma el defecto en una cualidad. El que antes era terco, obstinado, ahora es un hombre firme y fiel. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora se trata de construir una muralla para delimitar la iglesia de Jesús. Y esa muralla se construye con piedras de la calidad de Simón. Esa ciudad contendrá la vida. Las puertas de la muerte nada podrán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, tú serás quien permita el ingreso en el reino de los cielos. Con esa fe, tú facilitarás que otros ingresen al reino de los cielos. Aquí podríamos hablar muchísimas cosas, pero en definitiva, lo que nos hace bien pensar en este día es en el hecho de que no estamos jugando cuando en el celular le damos reenviar a una noticia en la que dicen que el Papa Francisco dijo que iba a cambiar la Biblia porque era un libro ya muy obsoleto y que él va a escribir una Biblia nueva y que esa va a ser la Biblia en adelante. Cuando nosotros transmitimos esas cosas, nos estamos prestando para un juego perverso, porque estamos quitándole al pueblo de Dios ese Simón que Él puso para que fuera el que exhortara y guiara a su pueblo, para que fuera el que confirmara en la fe a su pueblo. Y cuando nosotros hacemos circular dudas respecto del Papa, de que lo que el Papa está haciendo es porque es masón o porque es no sé qué cosa o porque la LGBTI, no porque no sé qué cosa, toda esa cantidad de cuestiones, como si el Papa estuviera manipulado. En el fondo, quienes están manipulados son los que se dejan llenar la cabeza con esos cuentos. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que detrás de esos comentarios, esas calumnias, lo que hay es un miedo visceral al futuro y en cambio un apego enfermizo al pasado. Y Jesús lo que le hace ver a Simón es que tienes que superar ese pasado. Cuando tú te afirmes en la fe, entonces confirma a tus hermanos. De lo que se trata no es de la fidelidad al pasado, sino de la fidelidad al Señor. Y ojalá en esto nosotros seamos firmes
como Simón, y no nos dejemos sacudir, ni tampoco permitamos que sacudan a otros, porque están propagando continuamente cosas contra el Papa y no nos damos cuenta de que en el fondo con eso están tratando de desmoralizar la Iglesia. Recibe, oh Padre Santo, nuestra oración, y alegres te ofrecemos a ti, Señor, por nuestras negligencias, acéptalas, Señor, por las faltas del mundo han pecado, por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, acoge benigno las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que, pastoreada por San Pedro, persevere en la integridad de la fe y alcance la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección constante, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores, haciendo las veces del Mesías tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Fabio, Alfonso Emiro y Miriam, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, oremos diciendo como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Ya esta tarde puedo. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo podría yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo podría yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Vengamos todos y acerquémonos a Él, a recibir misericordia y perdón. Vayamos llenos de esperanza y alegría. Vámonos juntos y acerquémonos a Él. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Ninguno quede aprisionado por el mal, sin acercarse con confianza a Jesús. Que ningún miedo paralice nuestros pasos y nos impida recibir su bendición.
Oremos. Padre, tú que has alimentado con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo a quienes celebramos la fiesta del apóstol San Pedro, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día.